Seguimos con periodismo de investigación, periodismo independiente con CIPER Chile y el siguiente titular. Video es clave para aclarar estado de conciencia de Monsalve. Corrió por pasillo del hotel al regresar al piso donde estaba su asesora. Y esta escena, dice CIPER, fue grabada cuando el ex subsecretario bajó por una llave para abrir su habitación. Dice que fueron 17 videos los que exhibieron en la audiencia donde se formalizó por violación y abuso sexual al ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Las imágenes a las que solo tuvieron acceso los intervinientes en la causa muestran momentos clave para determinar el estado de Monsalve y la denunciante, ¿no? En que lo nuevo, lo novedoso de este caso Monsalve, con estas pruebas que se están conociendo en la formalización. Nos hablamos con el director de CIPER Chile, don Pedro Ramírez. Pedro, ¿cómo está? Bienvenido al Ciudad. Muchas gracias, Freddy. Oye, 17 videos entonces se exhibieron en esta audiencia. Sí, son en general videos de cámaras de seguridad ciudadana, de control de tráfico y también videos que son aportados por establecimientos comerciales que tienen cámaras, digamos, frente a sus locales, ¿no es cierto? Y todas estas imágenes fueron recolectadas por la Fiscalía, fueron pedidas. Recuerda tú que hay una tremenda controversia porque inicialmente algunas de estas imágenes fueron levantadas, por así decirlo, por personal de inteligencia. La pedía solicitud de Monsalve, ¿no? Antes de que se produjera la denuncia que lo acusa de violación. Y eso todavía está investigándose porque podría ser, ¿no es cierto?, que se le acuse finalmente, aparte de los delitos de índole sexual, por delitos de administrativo y de mal uso de la ley de inteligencia. ¿Qué te han parecido estas pruebas, por ejemplo, esto que ustedes ponen acá, que corrió por el pasillo? Bueno, para nosotros en CIPER es claro que la defensa de Monsalve se va a basar en un supuesto muy potente, ¿no?, para ellos, que es que el subsecretario no se acuerda de nada, ¿no? Por lo que hemos ido conociendo en el último tiempo, en la conversación que tuvo con la ministra Toá, que tuvo con el presidente Boric, ¿no es cierto?, y al parecer con la que ha tenido con sus defensas, él ha insistido en que él no recuerda nada, ¿no?, desde la cena en el restaurante hasta despertar en la mañana junto a su subalterna en el hotel. Y por lo tanto, para nosotros en el trabajo de CIPER ha sido súper importante recolectar testimonios e imágenes que nos permitan de alguna manera verificar el estado de conciencia del subsecretario, si es efectivo que él siguió funcionando, ¿no es cierto?, en qué condiciones, y si esas condiciones de alguna manera corresponden con una persona que estaba bajo los efectos de alguna droga o de algún elemento tóxico que le impida tener conciencia de su movilidad, por así decirlo, ¿no?, y de las decisiones que toma. Claro. Y en ese sentido, para nosotros desde el comienzo fue muy importante buscar las declaraciones del taxista que los trasladó, de los conserjes que lo recibieron en el hotel y las imágenes. Y hasta ahora lo que hemos recolectado, ¿no es cierto?, y que se ha conocido, es que todas estas imágenes y estos testimonios hablan de una persona que está en sus cabales, digamos, ¿no? Una persona que tiene conciencia de lo que está haciendo. Y por lo tanto nosotros hemos centrado la investigación de CIPER en este caso en tratar de demostrar si estamos frente a una persona que efectivamente tiene un compromiso de conciencia o no. Y taxativamente lo que hemos encontrado hasta ahora nos está indicando que se trata de una persona que sí está tomando decisiones conscientes. Déjame leerte lo que dice acá usted en esta nota, ¿no?, que acabamos de presentar, que según el abogado Luis Eduardo Castellano, creyente en el caso, en uno de los registros se ve corriendo, como dice el titular, a Monsalve por un pasillo, tras pedirle ya de su habitación y de regreso al lugar donde estaba su asesora. Y en conversación con CIPER, el abogado dijo que en las grabaciones aparece el Monsalve intentando besar a la denunciante y ella lo rechaza. Ella poniendo distancia, sí. Esto hay que decir que como se declaró reservada la audiencia de formalización, la primera sesión que se hizo la semana pasada, esta parte donde se exhibieron los videos, ¿no es cierto?, solo la vieron los intervinientes. Y este abogado que está en la sala con el que CIPER conversa es un abogado que está en representación de un diputado que es querellante en la causa. Disculpa, todos estos videos se han mostrado ahí en la audiencia, frente al juez, se mostraron digamos, los 17 videos, ¿no es cierto? Nosotros en CIPER hemos tenido acceso reservadamente a algunas de estas imágenes, ¿no es cierto? Pero no las podemos publicar todavía porque en el fondo también tenemos que proteger a nuestra fuente. Pero lo que sí es cierto, ¿no es cierto?, es que esta persona que está en la audiencia nos refiere que en la audiencia se mostró un video en que el subsecretario, al llegar al hotel, ¿no es cierto?, el conserje que lo recibe declara que lo ve mejor que la persona que lo acompaña. Veamos esa nota, ¿no?, de la que el conserje
que ustedes señalan entonces que declaró que el subsecretario, comillas, venía mucho más consciente que ella, señala esta nota de CIPER, en una declaración clave para establecer la veracidad de la versión de Manuel Monsalve acerca de que no recuerda qué sucedió, como tú decías, Pedro, entre la noche del 22 y también la noche de la mañana del 23. Entregó a la Fiscalía uno de los conserjes que lo vio llegar junto a su subalterna al Hotel Panamericano, y según la descripción del empleado del hotel, la mujer que denunció a Monsalve venía en mal estado, tambaleándose, mientras que él la sostenía de la cintura y se veía mucho más consciente. Bueno, yo creo que esto realmente es clave porque tenemos el testimonio de una persona que está diciendo que ella venía en muy mala condición, ¿no?, producto de la ingesta alcohólica, y que él venía mucho más firme, ¿no?, y por lo tanto él venía sosteniéndola de la cintura, del brazo, ¿no es cierto? Por lo tanto, él se veía en una condición mucho más normal, por así decirlo, que su acompañante. Él, al ingresar al hotel, según este testimonio, el conserje le hace un gesto de saludo, ¿no es cierto? Se dirige a unos ascensores secundarios, sube hasta el 7º piso, pero baja solo porque no tiene llave, ¿no? O no sé si no le funciona la llave que llevaba, pero baja a buscar una llave para poder abrir su habitación y por lo tanto deja a su acompañante sola, ¿no?, en el pasillo del hotel frente a la puerta de su habitación. Él baja hasta el lobby del hotel, pide una segunda llave y se devuelve, ¿no es cierto?, para poder ingresar a su habitación con ella. Todas conductas que evidentemente a uno le hacen pensar que no habría un compromiso de conciencia, como decíamos hace un rato. Ahora ella cuando pero está además, esperando está consciente, ¿no? No lo sabemos, porque eso no se ve en las cámaras, no hay cámara en ese pasillo, pero lo que sí se ve, y es lo que relata este abogado que está en la audiencia, es que cuando él recoge la llave se devuelve corriendo, trotando por un pasillo, ¿no es cierto?, muy apurado hasta la habitación. Y por lo tanto, esa imagen también nos está hablando de una persona que si puede correr o trotar por un pasillo, no necesariamente está, digamos, bajo un estado en que ha perdido la conciencia, digamos, ¿no? Ahora, nosotros no somos periodistas, no somos expertos, tendrán que haber médicos, ¿no es cierto?, o algún otro especialista que pueda establecer si alguien que ha sido sometido, ¿no es cierto?, a algún tipo de sustancia que lo deja, entre comillas, borrado, puede tener este tipo de conducta. Bueno, ahora se sabe que fueron 8 pisco sour, no 4 los que pagó Monsalve, ¿no?, según la cuenta del restaurante peruano, ¿no? Sí, y bueno, nosotros sabemos que hay gente que toma mucho, ¿no es cierto?, y que aún así, depende del hígado cada uno. Como se dice, se le apaga la tele, pero sigue funcionando, ¿no? Pero no sé si trotando, ¿no es cierto?, o corriendo y teniendo, digamos, este tipo de intercambios con el conserje del hotel. Entonces, yo creo que este tipo de elementos conserje, ¿no?, lo que dijo según lo que investigó CIPER Chile. Mira, Pedro, esto para la mano de lo que tú estabas diciendo, ¿no? Cuando venían caminando por el pasillo para ingresar al ascensor secundario, que no es el principal del hotel, ella se veía muy mal, muy curada, inestable al caminar, se tambaleaba y él la tomaba de la cintura y del brazo para sostenerla. Cuando pasaron, él hizo un gesto con la mirada como saludándonos. Cuando eso ocurrió, mi compañero me mira, como diciéndome, qué vergüenza, cómo viene, y yo pensé que me pareció feo porque ella venía muy mal. La escena me pareció muy mal y en ese momento le comenté a mi compañero que ella venía muy ebria y mi compañero me dice que sí, que pensaba lo mismo, ¿no? Y su descripción de que Monsalve estaba mucho menos embriagado que la denunciante fue complementada por el conserje con otro detalle que recordó. Tras subir a la habitación, el entonces subsecretario bajó nuevamente para solicitar la llave, ¿no? Y respecto al caballero, venía también bebido, pero mucho más consciente que ella, se veía más firme al caminar, porque él la ayudaba a ella, dijo. Por mi parte, ese fue el único momento en que los vi. Después tengo entendido que bajó nuevamente a buscar su tarjeta. De acuerdo a lo que ustedes han recopilado y a todo lo que han investigado con este caso, Pedro, ¿cuál crees tú que son los principales puntos de desencuentro entre versiones, ¿no?, en congruencia entre una y otra? Bueno, yo hasta aquí no he visto incongruencias, ¿no? Lo que sí salta a la vista es que tanto la denunciante como Monsalve sostienen que no se acuerdan de nada. Y esto va a hacer que la defensa, ¿no es cierto?, probablemente la defensa de Monsalve va a basar su argumentación en el hecho de que una persona que no recuerda lo que pasó no puede acusar una agresión sexual, digamos, porque no sabe lo que pasó. Y por lo tanto, el testimonio de Monsalve respecto de que él tampoco lo recuerda pasa a ser muy importante, y por eso yo creo que más que haber contradicciones entre las versiones, porque lo que dice la denunciante, ¿no es cierto?, es que ella efectivamente no recuerda nada y se despierta en la mañana siguiente acompañada de esta persona, ¿no es cierto?, que además la somete a una conducta de abuso sexual esa misma mañana. Yo creo que
no hay una contradicción, porque lo que está diciendo Monsalve es que él tampoco se acuerda de nada y que por esta razón pensó que estaba comprometida la seguridad pública y le pide a la PDI que trate de reconstruir qué es lo que ocurrió en esas 12 horas, ¿no es cierto?, entre la cena, cuando salen del restaurante peruano y cuando despiertan en el hotel. Entonces, más que contradicciones, yo creo que lo que aquí va a ser muy relevante es establecer, digamos, si efectivamente esta persona, Monsalve, tenía comprometida su conciencia, o sea, que no estaba consciente de los actos que desarrollaba en esas horas de la noche. Sí. Bueno, otra arista que también que ustedes han tocado, ¿no?, es evidentemente la arista política, ¿no?, de este caso. Veamos el siguiente titular también de Zipper, Pedro, que tiene que ver con las llamadas de Monsalve y otros 3 funcionarios de Interior a la denunciante antes que ella acudiera al Ministerio Público. Dice que 3 veces, en 3 días consecutivos, la llamó el ex subsecretario cuando ella iniciaba su licencia médica. Este es del 11 de noviembre, de Paulina Toro y también de Benjamín Miranda. Yo creo que esto es fundamental porque más allá del tema de la agresión sexual, que es gravísimo, ¿no es cierto?, también se van a tener que discutir si Monsalve cometió ilícitos, digamos, delitos en lo administrativo y respecto de la ley de inteligencia. Porque, claro, basándose, ¿no es cierto?, en su argumentación de que él no se acuerda de nada, le pidió a la PDI que levantara información. Evidentemente, si esto es un ardid, ¿no es cierto?, y efectivamente él se acuerda de lo que pasó y le pide a la PDI que recolecte información, él estaría obstruyendo a la investigación porque en el fondo obtiene información que le permite mejorar su posición en la investigación para establecer un relato que sea coherente con las imágenes que se ven en las cámaras, ¿no?, que fueron grabadas. Pero por otra parte, no solo la investigación tiene que centrarse en si él mal utilizó sus facultades como subsecretario del Interior a favor de su propia posición, ¿no es cierto?, para beneficiarse a sí mismo, sino también si hay personas del Ministerio del Interior que podrían haber tenido algún rol en tratar de contactar a esta persona, a la denunciante, quiero decir, saber qué es lo que hizo, ¿no es cierto? Y ahí lo que nosotros tenemos es que ella toma una licencia a partir del día 8 de octubre y entre el día 8 y el 11 recibe 9 llamadas de distintos funcionarios del Ministerio del Interior que son personas cercanas a Monsalve, incluyendo al propio Monsalve, que la llama 3 veces. Es en este periodo, además, que la PDI intenta, digamos, recuperar las imágenes e intenta comunicarse con la denunciante. Los agentes de la PDI se caracterizan como personas que van a dejar comida, ¿no?, como un delivery, van a dejar un sándwich al departamento de esta ex asesora de Monsalve, se presentan ahí tratando de verificar si ella se encuentra ahí y tratando de establecer contacto con ella. Frente a estas circunstancias, o sea, todas estas llamadas que recibe, más la intervención, ¿no es cierto?, de estos personajes que en ese momento la denunciante no sabe si son de la PDI o no, sino que son personas extrañas que llegan a preguntar por ella, decide efectivamente hacer la denuncia y entonces al lunes, esto pasa en un fin de semana, y al lunes siguiente, que es el 14 de octubre, ella efectivamente estampa la denuncia en la Fiscalía. Mi pregunta ciudadana, ¿no?, es cómo es posible que pasen 4 días sin que la jefa de inteligencia le diga, ni el jefe de la PDI, que su subalterno no le cuente, ni se entere la jefa de Monsalve, que no le cuenten, cuando, entre comillas, estaba siendo amenazado el propio Monsalve porque no se acuerda. Bueno, la norma... Entiendo que los hechos son hechos. Sí, la interpretación hay que ser claro en esto. La norma no obliga a la jefa de inteligencia a notificarle a su jefe todo lo que está haciendo. Aunque uno podría pensar que es un tema de criterio, ¿no es cierto? Es decirlo de que sabe que en realidad el jefe de la seguridad pública, que es el subsecretario, se siente bajo amenaza. Pero ella no lo hace, ¿no? O al menos esa es la versión que tenemos hasta ahora. Entonces algo no la funciona. Investigación va a tener que determinar si eso fue así o no. Algo no funciona, porque si yo fuera ministro del Interior, ¿no?, y mi subalterno, que el encargado de seguridad del país, del cual yo soy ministro del Interior, le está siendo amenazado, sí, está bajo amenaza, ahora, y la seguridad del país está bajo amenaza, yo lo único que me encantaría que me dejara al tiro eso, ¿no? Sí, correcto. Ahora, lo que sí es cierto es que cuando la ministra se entera, efectivamente, el martes 15, según la versión que hemos conocido hasta ahora, claro, se entera de inmediato, ¿no es cierto?, que hay una acusación de abuso sexual o de agresión sexual, ¿no es cierto?, contra el subsecretario, y se lo comunica al presidente, y se entera de inmediato que él ha estado revisando las cámaras, y esa información le llega al presidente, según la declaración de Boris que hemos conocido a través del The Clinic, que la publicó, ¿no es cierto?, el domingo pasado,
Y el presidente, increíblemente, en vez de pedirle la renuncia a una persona que estaba acusada, ¿no es cierto?, por una agresión sexual y que además estuvo haciendo diligencias para saber, ¿no es cierto?, levantar imágenes respecto del proceder que él mismo tuvo esa noche, en vez de pedirle la renuncia lo deja trabajando 2 días más. Hay muchas cosas que a mí me parecen, no sé, o se hicieron mal, en fin, pero que hayan pasado 4 o 5 días entre que sepa el director de la PDI, la ministra del Interior y el presidente de la República lo que le estaba pasando al encargado de la seguridad del país, a mí me parece que entonces que hay algo que no... Ahora, a mí también creo que es relevante que nosotros nos preguntemos por qué si esta persona, la persona que está encargada de la seguridad del país, espera prácticamente 2 semanas, ¿no?, para avisarle a la PDI que se siente bajo riesgo, ¿no? Y lo hace días después de que la denunciante tuvo una reunión con él donde ella le deja explícito que no hubo consentimiento de su parte para lo que ocurrió en el hotel, ¿no? Ella el día 4 tiene una reunión, el día 4 de octubre tiene una reunión, esta subalterna, ¿no es cierto?, con el ministro, donde le deja en claro que no hubo consentimiento de su parte. Y recién ahí, ¿no es cierto?, el subsecretario toma la decisión, días después, de concurrir a la PDI, porque 2 semanas antes él estuvo en una situación que, a su juicio, exponía a la seguridad pública. Yo creo que esos son el tipo de situaciones que la Fiscalía y el Tribunal va a tener que ponderar muy calmadamente. Sí, claro. Bueno, recordemos que la primera que salió de todo esto fue precisamente la jefa de inteligencia, ¿no? Dentro de todo. Sí, hay una cosa que a mí me interesa destacar. Aquí es muy relevante, insisto en este punto, Freddy, establecer si efectivamente el subsecretario tenía conciencia de lo que estaba haciendo. El relato que nosotros tenemos hasta ahora es que cuando él se despierta en la mañana, después de estar 12 horas borrado, entre comillas, ¿no es cierto?, que no se acuerda lo que pasó, la persona encargada de la seguridad pública de este país, ¿no es cierto?, se despierta en su habitación del hotel, no sabe qué es lo que pasó con él en las últimas 12 horas, al lado de él está, ¿no es cierto?, su subalterna desnuda, y la primera reacción que él tiene, ¿no es cierto?, es tratar de tener una relación sexual con esta persona. O sea, eso es lo que está descrito en los hechos, ¿no es cierto?, y no parece ser una reacción propia de una persona que pasó 12 horas sin saber qué fue de él y que podría estar en riesgo la seguridad pública con en estas 12 horas, que podría haber sido sometido a una extorsión, que podría ser sometido, ¿no es cierto?, a una amenaza, y tiene esta reacción, ¿no es cierto? A mí me parece que esa parte de la historia es muy relevante para que nosotros como periodistas, independiente de las decisiones que tome finalmente el tribunal, ¿no?, si condena o no condena, porque el nivel de las pruebas, ¿no es cierto?, para este tipo de casos tiene que ser muy, muy fuerte. Cabo suelto, ¿no?, como se llaman en la pero narrativa. Para nosotros como periodistas, que más allá de la condena que pueda haber, nos interesa establecer qué fue lo que pasó efectivamente esa noche. Esta reacción en la mañana, ¿no es cierto?, esta reacción que tiene el subsecretario, que supuestamente no sabe qué pasó con él en las últimas 12 horas y que lo primero que intenta hacer es tener una relación sexual, no parece ser la reacción de una persona que está bajo amenaza, bajo peligro, ¿no es cierto? Y creo que ese es el tipo de cosas a las cuales los ciudadanos tienen que prestar más atención en un caso como este. Tenemos Festival CIPER este fin de semana, Pedro, ¿no? La invitación está abierta por si tú también quieres integrarte a este festival de periodismo para la ciudadanía. Bueno, esta es la 4ª versión de nuestro festival, donde invitamos a muchos periodistas, ¿no es cierto?, de distintos medios chilenos, donde se conversa sobre la calidad del periodismo. Entre ellos VX, por supuesto, somos media partner de acá. Exactamente. Esto se desarrolla, ¿no es cierto?, en la Facultad de Comunicación, en la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales, que es nuestro socio, digamos, el CIP de la UDP es nuestro socio en la organización del festival. Todos los ciudadanos están invitados a hablar, a escuchar, digamos, sobre buen periodismo. Vamos a tener, ¿no es cierto?, como te digo, invitados de lujo. Está Ignacio Escolar del diario.es, viene Marcela Turati desde México, dos periodistas de renombre mundial. Y vamos a contar con la presencia de muchas mesas y talleres, ¿no? Perfecto. Talleres sobre chequeo de datos, talleres, ¿no es cierto?, sobre herramientas digitales para hacer investigación. Vamos a tener talleres sobre cómo investigar, por ejemplo, a las organizaciones, las sociedades anónimas del fútbol. O sea, yo creo que hay temas de periodismo para todos los gustos y quedan todos cordialmente invitados a pasar un sábado, ¿no es cierto?, desde el mediodía hasta las 6, 7 de la tarde, en que se va a desarrollar esto con la participación de muchos colegas que han dado buenos golpes en el último tiempo. Y además hay que decir que vamos a tener un homenaje Informe Especial que cumple 40 años. Mira. Y periodismo de investigación, ¿no es cierto?, un programa señero en periodismo de investigación. CIPER se dedica al periodismo de investigación y queremos reconocerlos a ellos. Muy bien. Así que muchas gracias a VX, que es uno de nuestros socios, un placer en esta actividad. Estar con ustedes nomás y seguir con el periodismo de investigación
independiente, por eso tenemos solo acá el símbolo de la independencia. Don José Miguel Carrera, ¿no? Que siempre nos dice que tenemos que ser independientes ante todo. Muchas gracias, Pedro. No, gracias a ustedes por el espacio. Festival. Y el sábado nos vemos. Chao, que estés bien. También gracias por la sintonía y por ser parte de esta comunidad del pensamiento. Nos encontramos mañana nuevamente en el Link Ciudadano de Día X. Chao.